para allá les lejá. Se traduce, vete para ti. Me gusta esa, les lejá. Está en Bereshit, Génesis 12:1 a Bereshit 17:27. Eso es lo que está dentro de la parashá les lejá que estudiamos esta semana. Le puse 2 títulos, como tengo costumbre. Somos hijos de Abraham. ¿Amén? No los veo muy convencidos. Somos hijos de Abraham. Amén. Amén, ahí está. Y el segundo título es una pregunta. Si estudiamos Torah nos hacemos preguntas. ¿Quién fue el primer discípulo de Abraham? Vamos a responder con el texto. Bueno, esta noche con la ayuda del Eterno vamos a estudiar en el nivel más bajo que tenemos de interpretación. Acuérdense, manejamos 4 niveles de estudio, que es el Pardes, Payad, Remes, Drash, Sot. Cuando entramos al Sot, entramos en 70 niveles más, y de ahí 3.000 motivos. O sea que tenemos muchísimas formas de estudiar la Torah. Pero hoy vamos a estudiar la Torah en el nivel más bajo, en el primero, en el Payad, que significa literal, lo que dice la escritura literalmente. Y parece fácil, pero es complejo. Así que amén, empecemos. La parashá que estudiamos la semana pasada, Noah, ¿se acuerdan? Al final nos habla de las generaciones, de los descendientes que vinieron después del diluvio. Así termina la parashá de la semana pasada. Y hay algo muy llamativo, quiero que me acompañen, todo el que puede, ahí a Bereshit, Génesis 11, 26. Dice, Terah, el verdadero nombre en hebreo es Terah, acá dice Taré, vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Bien. Al final de la parashá, el último pasuquín, el último versículo, es el 32. Vamos a leerlo, espera más. Dice, y fueron los días de Terah, Taré, 250 años, y murió Terah, Taré, en Harán. Lo digo en hebreo el nombre porque hay que respetar el nombre hebreo. Lo traducimos, pero en realidad en el hebreo está prohibido traducir los nombres. Pero no pueden quedar sin entendimiento, así que hay que traducirlo. Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vemos acá? Si lo leemos como está en el Sefer Torah, no en la Biblia, Sefer Torah, todo en hebreo, todo de corrido, no hay versículos, no hay capítulos, no hay nada, está todo, fíjense mientras en internet, los que nunca vieron, cómo es un Sefer Torah, cómo es un rollo de la Torah. Ahí no hay todo lo que tenemos acá. Entonces, si lo leemos como está en la Torah, podemos ver, unimos el final de la parashá Noah, el versículo 32, y el principio de la parashá que empezamos a estudiar hoy, o sea, el capítulo 12, versículo 1, podemos interpretar que la salida de Abraham ocurrió después de la muerte de su papá, de su padre. Vamos a leer el 12.1. Fíjense, leemos el 32. Dice, fueron los días de Taré, 250 años, murió Taré en Harán. Ahí pasamos a la parashá de hoy. Pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Bien. Cuando empezamos a estudiar el Payad, vemos muchas contradicciones. Que solamente para poder interpretar el Payad hay que verlo en el hebreo, porque en el español se queda muy corto, muy corto. Por ejemplo, algo sencillo que podemos ver en el versículo 1 del capítulo 12, que el Eterno le dice a Abraham, la tierra que te mostraré, es una mala traducción. ¿Por qué? Porque si leemos versículos anteriores, Abraham con su papá ya habían ido a Canaán, ya conocían. Lo que pasa es que como no se interpreta payadmente la Torá, pasan de largo estos detalles que son importantes. En el hebreo lo que está diciendo es, a donde te voy a mostrar, es al revés. Dios iba a mostrar al mundo quién era Abraham.
No a Abraham mostrarle la tierra de Canaán, porque Abraham ya conocía Canaán. Bien, pero igual no quiero hacer hincapié ahí. Eso que acabo de decir, si lo quieren ver, está en el 31, el capítulo anterior. Ahí está, dice que fueron al Canaán. Por eso no tiene sentido que Dios le diga que iba a mostrar el Canaán. Ya lo conocía Abraham. Está hablando de otra cosa, pero es tema para otro estudio. Ahora, ¿qué vemos acá? Si nosotros lo leemos así, combinado, sin el capítulo 32 y el 1 del 12, queda como que Abraham se va después de que muere su papá, ¿o no? Está así el texto. Bien. Pero estamos estudiando a nivel literal. Entonces, para estudiar a nivel literal, es más difícil que el secreto. ¿Por qué? Porque tenemos que releer muchas veces y pensar qué nos está diciendo la Torá y qué no nos está diciendo la Torá. Es uno de los niveles más difíciles, el primero, Payán. A ver, vamos a interpretarlo todos juntos. Quiero que me sigan y no me pierdan. Hay que releer. Hay que buscar contradicciones en el texto. Y hay que hacernos preguntas. Ahora, vamos a analizar juntos y vamos a pensar juntos en algunos textos que acabamos de leer recién. ¿Qué edad tenía Terah o Taré, el papá de Abraham, cuando muere? ¿Qué edad tenía? Lo acabamos de leer. ¿Tenía? 250 años. No me pierdan el hilo. Bien. 205, perdón. Bien. ¿Y a qué edad engendró a Abraham? Lo leímos primero. En el 26. ¿Tenía? 70 años. Bien, no se me pierdan. 70 años tiene cuando nace Abraham. Presten atención a esto. ¿Y qué edad tiene Abraham cuando sale de Harán? Lo tenemos en el capítulo 12, versículo 4. Dice, y se fue Abraham, como Adonai le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad 75 años. Ahí tenemos la edad. Fíjense que está ahí y nadie lo ve. Ahora tenés que sumar 70 que tenía el padre de Abraham cuando nace Abraham, más la edad de Abraham cuando se va. O sea, 70 más 75 te da 145. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenía 145 años el padre de Abraham cuando Abraham se fue y lo dejó siendo un hombre anciano. Es más, faltaban 60 años para que muriera. Por eso fíjate la trampa que te hace la Torá y nadie se da cuenta. Vos venís leyendo y te queda como que murió el papá de Abraham y Abraham se fue. Pero te hace pensar la Torá. Tenés que ver los textos, están todos ahí los textos. Están todas ahí las edades. ¿Para qué están las edades? Para que te des cuenta que hay algo que no te está mostrando. O que no te quiere mostrar directamente. ¿Por qué no? Porque son diferentes niveles de conciencia. Y hay personas que lo pueden interpretar bien y hay personas que lo pueden interpretar mal. Porque como lo acabo de decir, suena fuerte, ¿no? Tenía 145 años el padre y ahora se fue. Y en el judaísmo es fuerte esto, porque es falta de cabot, falta de honra. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué pasó acá? Fíjense que estaba ahí, pero está escondido. La Torá te lo tapa, pero te hace pensar. Solamente cuando estudias a nivel literal lo podés ver. ¿Por qué? Porque releemos. Ese es el kosher, releer. Todo animal kosher mastica. Bien, entonces, acá nos queda claro que cuando Abraham se va, Taré, su papá, era un hombre muy mayor, y es más, vivió 60 años más sin su hijo. ¿Por qué se va Abraham? Por un mandato divino. Escuchó la voz de Dios que le habló y obedeció. Pero quiero que quede claro en esta noche que la salida de Abraham no se debe a la muerte de su padre, sino que él se va estando su padre en vida y muy mayor. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué la Torá lo enseña de esta forma? ¿Por qué está escondido, camuflado? ¿Por qué está de esta manera la salida de Abraham de Harán? Lo primero que tenemos que entender es que todos los hechos que tenemos en la Torá, y siempre lo digo, la Torá no es un libro de cuentos,
siempre nos dan una primera impresión positiva. La Torá, la primera impresión que te quiere dar sobre un tema es bueno, siempre. Pero la segunda impresión que te puede dar el mismo texto puede ser negativa. Y ahí es donde se cumple lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, más claro, un texto puede decirte una cosa y el mismo texto se puede usar y decirte otra cosa. Y lo acabo de demostrar en el español. Imagínense en el hebreo, muchísimo más. Por eso es que siempre estamos estudiando la Torá, porque nunca dejamos de ver cosas que llaman la atención para que nosotros estudiemos y profundicemos y de ahí saquemos herramientas para nuestra vida. Es por eso que la Torá conecta la muerte de Taré con la salida de su hijo Abraham, para generar una primera impresión positiva. Eso es lo que te genera directamente cuando vos no estudias y lo lees así nomás. No sería así si nosotros pudiéramos leer correctamente lo que pasó. Que Abraham dejó a su padre cuando era anciano. No sería una impresión positiva, sería una impresión negativa. No veíamos bien a Abraham. Y eso es lo que la Torá no quiere. El Eterno no quería que uno pudiera verlo así. Y en el peor de los casos, esas personas que están en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios, podemos pensar hasta mal de Dios. Porque si vamos al caso, vamos a leerlo de vuelta. Capítulo 12, versículo 1, dice: pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. O sea, podríamos decir, pero fue Dios el que dijo eso. Fue Dios al que no le importó el papá de Abraham. Abraham obedeció a Dios, pero a Dios no le importó. Es fuerte el concepto que nos quiere ocultar, pero lo acabamos de revelar. Hablando de esto, no nos queda otra que ir al mejor comentarista del judaísmo, que es Rashi, de todos los tiempos. Todo lo que diga que tenga una interpretación de Rashi, cómprenlo, porque es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Y no hay una, hay miles. Recién le compartí a los chicos, les mostraba a uno de mis hermanos un libro que compré hace poquito, una Jabá. Todas las para allá de Bereshit. Y con comentarios de Rashi. Esto es para cuando se te corta la luz, no hay wifi. Esta es la que va. A ver. Pero bueno, son herramientas muy importantes, ¿saben? Que te abren mucho la cabeza. Hay un comentario de Rashi que me encantó, por eso se lo traje. No está en la Torah Emet, aclaro, porque hay más comentarios de Rashi que no están todos en la Torah Emet. Sobre este tema que es pero muy delicado explicar esto. Cómo Dios permite que el papá de Abraham, que es solito a los 145 años, lo llama Abraham. ¿Por qué Abraham obedeció? Es complejo. Bien, ¿qué dice Rashi sobre este tema? Y cito lo que dijo Rashi, dice: porque la Torá escribió la muerte de Terah antes de la salida de Abraham, es lo que leímos, para que no sea el tema de público conocimiento, dice Rashi. La pregunta que nos hacemos nosotros, ¿cuál es el tema? Y si es así, si la Torá no quiere que nosotros conozcamos ese tema, acá se termina y Rashi no tiene que explicarnos nada, ¿o no? Ese sería el concepto. Sin embargo, el comentario de Rashi dice: hay algo que no debemos conocer y yo les voy a decir qué es lo que no debemos conocer. Me encanta Rashi, me encanta. Y dice Rashi: van a decir algunas personas que no cumplió Abraham con el honor que le debía a su padre, por haberse ido cuando él era anciano. Por eso el pasuk, el versículo dice: y murió Terah. Entonces, saliendo del comentario de Rashi, la explicación que nos está dando Rashi a este tema muy
muy confuso, es que la Torá no lo enseña como fue, sino de otra forma, para que no se diga esto. El Eterno no quería que esto se dijera. ¿Y por qué? Porque la Torá, a nivel literal, tiene una sola finalidad. ¿Cuál es? Educarnos. Educarnos. Entonces, si ponemos un concepto de deshonra a los padres en la persona que va a ser el padre de las 3 religiones más grandes del mundo, Islam, cristianismo y judaísmo, Abraham, Avino, nuestro padre, es un concepto malísimo si empezara así su historia. Por eso la Torá, como el fin de la Torá es educarnos, lo pone como escondido. Y así lo que logra es que nosotros tengamos una primera impresión de nuestro padre Abraham y de muchas personalidades, porque esto lo podemos ver en otros hechos, buenas impresiones. Lo que pasa es que nosotros somos tan buscadores de estos secretos que los vemos. En este caso en particular, Abraham tiene que ser para nosotros un ejemplo. Y esto sería como una mancha si lo vemos así nomás. Y esto nos hubiera hecho que nos costara un poco más, porque hubiera sido una mala impresión. Y encima hubiera sido la primera impresión que tendríamos de él. Es una impresión negativa. Sin embargo, de esta forma, que la Torá lo oculta y nosotros conocemos la vida de Abraham y después sabemos quién es, conocemos esa personalidad hermosa, por qué Dios lo elige, podemos llegar a entender por qué Abraham obedeció el mandato divino sin ir en contra de Dios, sin discutir. Sin embargo, nuestro comentarista Rashi encuentra una explicación más profunda a todo esto, de por qué la Torá nos relata así lo que pasó. Y que también ese secreto que descubre Rashi explica por qué Abraham se fue y por qué el Eterno le dio esa orden a Abraham. Vamos a verlo, ahí se pone más interesante. Dice Rashi que la Torá, cuando habla de malvados, de Rashaim, aunque estén vivos, los llama muertos. Y cuando habla de Sadikim, de justos, aunque estén muertos, dice que están vivos. Y eso lo sabemos. ¿Cómo está nuestro Santo Maestro? ¿Vivo o muerto? Vivo. Murió y resucitó. Entonces es un concepto perfecto para lo que creemos. Así habla la Torá de los seres humanos. El Rashaim, por más que esté vivo, para la Torá está muerto. Y el justo, el Sadikim, por más que esté muerto, para la Torá y para nosotros también está vivo. Y es más, a Yeshua, a Jesús, en el monte Hermón, se le aparece Moshe, Moisés y Elías. Elías se fue al cielo vivo, ¿no? Pero Moshe supuestamente, según la Torá, murió. Pero no murió. O sea que, ¿qué nos quiere decir este concepto de Rashi? Que lo que nos está diciendo la Torá, hablándonos que Taré está muerto, primero nos pone en claro que Abraham no venía de un padre justo, de una familia que conocía la Torá, que guardaba mandamientos o que creía en el Eterno. Nada cerca ni parecido a eso. Años anteriores ya he enseñado a través de todos los midrash y todos los libros que tenemos que el papá de Abraham se dedicaba a la idolatría, fabricaba ídolos y tenía una empresa donde vendía esos ídolos. ¿Se acuerdan? Que les conté la historia que Abraham los rompió todos. Y después está la historia de que Nimrod lo quiso matar a Abraham, pero bueno, ya lo hemos explicado en años anteriores, no viene al caso ahora. Sabemos que la familia de Abraham no era buena, no era una familia sadik, eran Rashaim, malvados. Ahora, vayamos a la enseñanza que está detrás de todo esto para nosotros hoy. Dejemos ahí la teología y vayamos, ¿qué nos quiere decir todo esto a nosotros hoy? Vamos a sacar 4 puntos importantes. En Bereshit 25:7, Génesis 25:7, hay algo muy llamativo. Dice así: estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Bien.
Ahí en la Reina Valera me quedo muy corto, no se los puedo mostrar. Tengo que recurrir a la Torá de Metz. Y la Torá de Metz, si yo lo leo, acá está más corto que acá. Es decir, ¿para qué lo trajo? Acá me dice, en la traducción en español, ¿no? Me dice, en total Abraham vivió 175 años. No me dice nada, menos que acá. Pero, Baruch Hashem, acá tengo el hebreo. Y cuando yo leo el hebreo me cambia todo. Porque en el hebreo me dice, Veyele, Imei, Shnei, Haye, Abraham, Asher Hay. Acá hay dos palabras que no tendrían que estar, y son las que acabo de decir a lo último. Asher Hay. Está el profesor de hebreo. ¿Por qué? Porque ¿qué me está diciendo en el hebreo? Se lo voy a traducir. ¿Qué me está diciendo en el hebreo? Estos son los años de la vida de Abraham que vivió. Asher Hay. Si me está diciendo estos son los años de la vida de Abraham, ¿para qué me dice que vivió? Eso es lo bonito del hebreo. Ni siquiera en la parte del español lo podíamos ver. Solamente en el hebreo. Baruch Hashem por el hebreo. Entonces, a ver, ¿por qué me dice esto? Porque ahí la Torá está haciendo un juego de palabras para conectarme con otro personaje histórico y poderoso de la Biblia. No lo voy a mostrar en la Torá, pero en Bereshit, Génesis 5:5, tenemos la misma expresión. Asher Hay. Y es sobre Adán. Es cuando él muere, te dice la edad que muere, y te dice esta expresión para conectarlo con Abraham. ¿Y qué es lo que nos está enseñando esto? Hay muchas explicaciones y en todos los niveles, pero estamos estudiando a nivel literal. La Torá nos está comparando dos personas, Adán y Abraham. ¿Y qué es lo que tienen en común estos dos personajes bíblicos? Podemos ver que Adán es el comienzo del ser humano. Y Abraham, en cierta forma, es otro comienzo. Pero es un comienzo más especial. Mucho más especial. Y ese comienzo en Abraham nos alcanza hasta nosotros hoy. Por eso estamos acá hoy. Somos hijos de Abraham. Dijimos amén. Y es por eso que el Eterno no hace hincapié en los antepasados de Abraham. De quién fue su papá. No cuenta nada acá en la Torá. Todo eso está en los Midrash. Sino que la Torá te dice, murió. Estaba muerto. Y se enfoca de acá para adelante hacia dónde tiene que ir Abraham. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y también podemos ver que la Torá no nos dice cuál es el mérito por el cual el Eterno lo elige a Abraham. Si nosotros recordamos la parashá anterior, cuando vimos que Dios lo llama a Noé, famoso Noé, la Torá te dice que es un sadik, Bereshit 6.9, Génesis 6.9 te dice, Noé que era perfecto, te dice. Sin embargo, acá no dice nada de Abraham. Pero Abraham aparece como hijo de Terah, de un idólatra. Luego lo deja a su padre y el Eterno habla con él. Es obvio que Abraham era un sadik, era un justo, eso no se va a discutir jamás. Y esto lo podemos ver porque sí, en los libros que usábamos, el Midrash y todo eso, sí nos muestran quién era Abraham. Pero la Torá no nos describe cuáles eran las cualidades morales altas que tenía Abraham. ¿Y por qué? Porque Abraham, si bien era una persona particular, como también lo sos vos, como también lo soy yo, fue llamado a hacer algo general. Como también Dios te llamó a vos, como también me llamó a mí. Somos particulares, somos diferentes. Pero el llamado es general. Y todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, por eso estamos acá. Más claro, el llamado de Abraham era más grande que él mismo. Lo superaba. Calcúlenle que él es el padre de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. Si aparecieran los méritos de Abraham primero,
creeríamos que por eso fue elegido, y eso qué haría, que vos te sientas menos. Ah, no, porque Abraham, por eso te dice los méritos de Noah, que era justo. Y después se las mandó. Sin embargo, acá con Abraham no te dice nada, y sabemos que el padre era un desastre. O sea, que lo que tiene que hacer Abraham va más allá de que si él era justo, si él era bueno, si él no hacía mal a nadie. Mucha gente dice, yo soy bueno, no hago mal a nadie. Bueno, el propósito de que vos estés en este mundo es superior a eso. No alcanza con que seas bueno y no hagas mal a nadie. Hay un propósito grande que solamente lo encontrás cuando te conectás con él. Terminemos con esto. 4 puntos te dije que iba a sacar de acá. Número 1. Nunca te dejes llevar por la primera impresión. Es lo primero que nos muestra la Torá. Sea buena o sea mala, no importa eso, porque la Torá sirve para bien y para mal. Nunca te dejes llevar por la primera impresión que te causa una persona. Ay, me cayó re bien, guarda. Ay, no lo puedo ni ver, guarda. Mirá. Entonces, ¿cómo me tengo que manejar? Lleva tiempo conocer a una persona. Lleva tiempo. Número 2. Al Eterno no le importa quién fuiste, qué hiciste, quiénes fueron tus papás o quién fue tu abuelita y tu abuelito. A él no le importa eso. Para nada. Lo dejan claro con Abraham. No le importa. ¿Y qué es lo que le importa? Que si hoy conoces su voluntad, la hagas. Solamente eso le importa. Número 3. No alcanza con ser bueno y justo y no molestar a nadie. Sino que para que te alcance, tenés que decidir asumir los desafíos que Dios te pone por delante, liberarte de todo lo que te ata y te detiene, y ahí vas a poder acceder a niveles altos de espiritualidad. Solamente ahí es cuando vos sos digno de ser llamado hijos de Abraham. Y punto número 4, teníamos una pregunta que responder. ¿Quién fue el primer discípulo de Abraham? Lo nombramos hoy. ¿Quién fue? No. Parece que fue Lot, pero no fue Lot. Abraham le creyó a Dios, dice la Escritura. Él mismo. Primero le tenés que creer vos. Amén. Shalom, hermanos, shalom. Vamos a orar.